Hoy vamos a estudiar lo que son los campos magnéticos giratorios. Interesantísimo para saber y comprender el funcionamiento de las máquinas eléctricas rotativas, o sea, motores eléctricos, sobre todo de corriente alterna, que se dan en la industria. Este estudio lo vamos a hacer como estudio gráfico con vectores simplemente. Bueno, vamos a ver cómo se podría formar. Bien, vamos a seguir con esto. Hay dos premisas fundamentales que se deben cumplir para crear un campo magnético giratorio. Que tenga en un estator, por ejemplo, en un estator, tenga tres bobinas. Y aquí en nuestro ejemplo tenemos bobina A, principio de la bobina A, final de la bobina A, conectada entre la minúscula y la minúscula conectada internamente, para no complicar mucho el dibujo, la bobina B y principio de la bobina B y final de la bobina B. Y nos tenemos que dar cuenta perfectamente que el eje de la bobina forma un ángulo de 120 grados con respecto al eje de la bobina. Y la bobina C lo mismo, C, principio de la bobina C y final de la bobina C, que forman un ángulo de 120 grados geométricos, que es la primera premisa que tenemos para formar un campo magnético giratorio. Creación de tres bobinas desfasadas 120 grados entre ellas. Si por cada una de estas bobinas circula o hacemos circular una corriente trifásica desfasada 120 grados eléctricos, sería la segunda premisa para formar el campo magnético giratorio. Esta segunda premisa la vamos a ver cómo lo hacemos. Unas corrientes trifásicas desfasadas 120 grados y su A que pasa por la bobina A, y su B que pasa por la bobina B, y su C que pasa por la bobina A. La intensidad de corriente que pasa por cada una bobina, sabemos perfectamente que me va a crear un campo magnético y nosotros vamos a decir que es un flujo. Y lo vamos a decir que, realmente es directamente proporcional. El flujo que se crea en la bobina es directamente proporcional a la intensidad de corriente que pasa por esa bobina. Por lo tanto, si en la bobina A, en ese instante de tiempo, pasa una corriente máxima, el flujo que se crea en la bobina A es máximo. Y lo vamos a considerar, los flujos nosotros para hacer un análisis gráfico, vamos a considerar que los flujos son vectores. Y lo vamos a ver aquí, los vectores. Flujo, vamos a considerar el primer instante de tiempo. Flujo de la que se está produciendo en la bobina A tiene su valor máximo porque la intensidad hemos visto anteriormente que tenía valor máximo. Bien, y lo vamos a representar como un vector apuntando, lo vamos a representar, que luego teóricamente sería otro concepto. Es para ver cómo funcionaría esto gráficamente. Lo vamos a representar mirando un vector proporcional al valor del flujo, y el vector de flujo lo vamos a decir que si el flujo es positivo, está mirando el vector al principio de la bobina. Si, como en este ejemplo tenemos que el flujo de la bobina B es negativo, vamos a decir que está pensando o que está mirando para el final de la bobina B. Y si el flujo de la bobina C también es negativo, está mirando para la bobina C, final de la bobina C. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es directamente, hemos visto que el flujo de la bobina B y de la bobina C son la mitad aproximadamente que el flujo de la bobina A. Hacemos la suma perfecta la suma vectorial de las tres bobinas y vemos que sumamos dos bobinas, la B y la C, nos queda ahí una suma y a esto sumamos y nos da un vector resultado. Bien, nos vamos a otro instante de tiempo. En otro instante de tiempo, cuando ha pasado pi tercios, o sea 60 grados, han pasado 60 grados, vemos que la bobina C pasa una corriente máxima, por lo tanto se está creando un flujo máximo pero en sentido negativo. Como es sentido negativo, nosotros lo ponemos final de la bobina C. La bobina A y la bobina B tiene flujo positivo, la mitad del valor máximo del flujo de la bobina C. Y en la bobina A, valor positivo. Sumamos bobina A, bobina B, nos dan resultado, la suma de las dos bobinas B y resultado de
todos los flujos. Vemos que me da un vector flujo que está situado en el eje de la bobina C, pero al final, mirando al final de la bobina C. Vemos en otro instante de tiempo que el flujo en la bobina B es máximo, en la bobina A y en la bobina C son de valor medio, valor la mitad que el máximo, pero en sentido negativo, y lo sumo, y la suma de todo me da el vector suma que está mirando ahora mismo o está apuntando a la bobina B, al principio de la bobina B. En otro instante, pasamos otro instante de tiempo y vemos que ahora la bobina A es valor máximo negativo, la bobina B es valor mitad de flujo positivo y la bobina C valor mitad de flujo negativo. Sumamos lo mismo que hemos hecho antes y me da un flujo resultante que está alumbrando, bueno, que está mirando al final de la bobina. En otro, seguimos viendo todos los momentos del tiempo y analizaríamos exactamente igual y vemos que la resultante es un flujo que está mirando ahora la bobina C. En otro instante de tiempo sería un flujo que está mirando al final de la bobina B. Y al final, cuando ha hecho 360 grados, cuando ha dado una vuelta, el flujo, el vector flujo, está otra vez al principio de la bobina. O sea, que hemos visto un vector flujo constante que va variando en el tiempo y va girando alrededor del estrato. Y este flujo va variando alrededor del estrato. Lo vemos en cada uno de los tiempos, va variando según la velocidad que lleva la corriente. Otra forma de ver la representación de un campo magnético giratorio según esta figura. Nos acordamos que en la primera posición el campo magnético o el flujo estaba mirando al principio de la bobina y ahora vemos que todas las líneas de inducción de ese campo magnético que se ha creado están mirando hacia la bobina, al principio de la bobina, como habíamos visto anteriormente. Luego, cuando llega otro instante de tiempo, pues vemos que veíamos antes que estaba mirando hacia la bobina C y así sucesivamente hasta que se cierra un ciclo completo de la corriente alterna. O sea, una onda de flujo que estaba producida por la intensidad que pasaba por la bobina A, la intensidad, un ciclo de esa intensidad me da un giro completo de el campo magnético giratorio. Es otra forma de representar cómo se ven las líneas de inducción del campo magnético, cómo giran dentro del motor.